Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Matías Quinn y yo les voy a explicar una serie de ejercicios continuando con la resolución de la guía de la serie 4. Es importante recomendarles y recordarles que para la resolución de esto tienen que ver previamente la serie de videos de la teoría, ¿sí?, de esta unidad. Entonces, el problema que vamos a intentar resolver es el problema número 6, que dice lo siguiente. Dado los siguientes conjuntos de números cuánticos para un electrón asociado a un átomo, ¿sí?, nos pide que determinemos si esos 4 números cuánticos es compatible con las reglas vistas para dichos números cuánticos. Y nos pide que justifiquemos en el inciso A. Entonces, para esto, insisto, es importante que repasen qué quiere decir, cuál es el significado de estos números cuánticos. Estos números cuánticos son una serie de valores que surgen de resolver una ecuación matemática que es la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación de Schrödinger responde a el modelo atómico más actual que vemos nosotros, ¿sí?, que es el modelo atómico de Schrödinger, que por medio de esta ecuación matemática establece 4 conceptos, 4 números. Estos 4 números se denominan números cuánticos, ¿sí?, y nos permite describir energéticamente una partícula en el átomo, en especial el electrón. Y también nos describe la región que existe una alta probabilidad de hallar este electrón. Esta región, esta zona del espacio, se denomina orbital. Entonces, los números cuánticos son 4, como les dije, y el número cuántico n, ¿sí?, es el que vamos a denominar número cuántico principal, que es el que nos da la energía que posee el electrón en el átomo. Es decir, nos da en qué nivel energético se ubica el electrón en el átomo. Y este número cuántico adopta valores enteros, ¿sí?, que van desde 1 en adelante. En cambio, el número cuántico L, ¿sí?, es el número cuántico momento angular. Este número cuántico nos indica la forma que posee el orbital atómico, ¿sí? También nos indica el subnivel energético en donde se encuentra este electrón. Y el número cuántico angular o azimutal también se lo puede encontrar bajo ese nombre. El momento angular, ¿sí?, adopta valores que van desde desde 0 a n-1, ¿sí? Ya vamos a ver qué quiere decir esto. El tercer número cuántico es el número cuántico ML, ¿sí?, o número cuántico magnético. Este número cuántico nos indica cómo se encuentra espacialmente orientado el orbital, ¿sí?, que contiene el electrón, es decir, el reacomodo espacial que posee. El número cuántico magnético adopta valores que van desde menos L a más L. Por lo tanto, depende directamente del número cuántico momento angular. Y por último, el número cuántico ms, o también se expresa con la S, es el número cuántico de spin. Y este nos indica el sentido de giro que posee un electrón. Si consideramos que el electrón, si lo vemos como una partícula esférica cargada negativamente, ¿sí? Eso ustedes ya lo saben, que el electrón posee una carga negativa. Como nos indica el sentido de giro, ¿sí?, únicamente puede adoptar 2 valores, ¿sí?, uno positivo o uno negativo según el sentido de giro. Por lo tanto, vamos a decir que el spin puede llegar a ser menos 1/2 o más 1/2. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a ver si para el primer inciso y el conjunto de estos 4 números cuánticos responden a estas reglas que acabamos de ver. Entonces, nos dice que el número cuántico n principal es 3. Eso es un valor que no podemos decir si está bien o mal, ¿sí?, porque decimos que es un valor entero. Entonces, eso en principio estaría bien.
Ahora, el número cuántico momento angular, dijimos que depende del valor de n, ¿sí? Que van desde 0 a n-1, ¿sí? Entonces, si n es igual a 3, L puede adoptar los valores de 0, 1 o 2. En este caso, en este ejercicio, nos dice que L es igual a 1. Por lo tanto, decimos que es correcto, está bien escrito, ¿sí? Ahora, el número cuántico magnético nos dice que es igual a 2, ¿sí? Si recuerdan lo que acabamos de decir, recién el número cuántico magnético va desde menos L a más L, ¿sí? Es decir, L es igual a 1, entonces ML, ¿qué valores puede adoptar? ML puede adoptar valores de menos 1, 0 y más 1, porque depende directamente del valor que adopta L. Entonces, ML puede tener estos tres valores. En este caso nos está diciendo que es igual a 2, por lo tanto no respeta las reglas vistas, ¿sí? Entonces decimos que la descripción de estos números cuánticos, la descripción del electrón, ¿sí?, está incorrecto con estos números cuánticos. Bien, siguiendo con la resolución del problema 6, el inciso 2, ¿sí?, nos da esta serie de números cuánticos. Tenemos que decir si es correcto o incorrecto. El número cuántico principal es 4. Eso decimos que es correcto porque puede adoptar un valor entero, como vimos. Ahora, el número cuántico angular nos dice que es igual a 0. Si recordamos, L va desde 0 a n-1. Por lo tanto, L puede ser, en este caso, para n igual a 4, L puede ser 0, 1, 2 y 3, hasta n-1. Por lo tanto, y acá nos dice que L es igual a 0, por lo tanto, está dentro de los valores admisibles para L, respeta las reglas, es correcto. Ahora, el número cuántico magnético nos dice que es igual a 0. Si recuerdan, el número cuántico magnético va desde menos L a más L. Por lo tanto, L ¿cuánto vale acá? L vale 0. Por lo tanto, ML solamente puede adoptar un único valor, que es 0, ¿sí? En este caso nos dice que es igual a 0. Entonces es correcto. Y nos dice que el número cuántico de spin es igual a menos un medio. A priori no hay forma, no podemos saberlo si es correcto, si puede ser menos o más. Entonces vamos a decir que es correcto, ¿sí? También en el B nos dice que para el conjunto, los conjuntos correctos, ¿sí?, como es en este caso, de números cuánticos, indique en qué tipo de orbital atómico se halla este electrón. Bueno, como ustedes recordarán de la teoría, los orbitales atómicos se los suele denominar según el valor de L, ¿sí? Los orbitales poseen nombres según el valor de L. Para L 0, el subnivel de energía o los orbitales se denominan S. Cuando L es igual a 1, los orbitales se denominan P. Para L igual a 2, los orbitales reciben el nombre de D, y para L igual a 3, reciben el nombre de F, ¿sí? Para L superiores, los nombres continúan según el orden alfabético, ¿sí? F, G, H, I, etc. Entonces, en este problema nos dice qué tipo de orbital atómico se halla este electrón. Bueno, los orbitales, ¿cómo se les menciona? Bueno, primero se indica el número cuántico principal, que en este caso n es igual a 4, entonces el orbital atómico va a ser 4, L es igual a 0, entonces va a ser un orbital 4s. Y ese es el nombre, ese es el tipo de orbital atómico. Como verán en la teoría, es un orbital esférico, ¿sí? Es la forma que tienen estos orbitales. Y eso sería todo el problema 6. Bueno, continuando con la resolución de los problemas, vamos a resolver el ejercicio 8. El ejercicio 8, en el inciso A, nos pide que escribamos la configuración electrónica de una serie de átomos y nos indica el Z, es el número atómico. Entonces, vamos a empezar con el
caso más sencillo, que es el caso de un átomo con el número atómico igual a 1. Ustedes ya sabrán de la teoría que el número atómico nos indica la cantidad de protones que tiene ese átomo y que es igual a la cantidad de electrones en un átomo neutro, ¿sí? Entonces, para este caso, el átomo, vamos a decir que posee un electrón. Ahora, para escribir las configuraciones electrónicas tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, el orden de llenado de los orbitales atómicos, ¿sí? Que es este diagrama que tenemos acá, que ya lo deben haber visto en la teoría. En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de electrones que admite cada orbital, ¿sí? Los orbitales. Entonces, vamos a decir que los orbitales S admiten como máximo un número igual a 2 electrones, ¿sí? El subnivel P, o los orbitales P, admiten como máximo 6 electrones, ¿sí? Los orbitales D, como máximo 10 electrones, y los orbitales F, 14 electrones, como máximo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, teniendo en cuenta estas dos reglitas, ¿sí? Vamos a escribir la configuración electrónica del átomo con Z igual a 1. Entonces, comenzamos con el orden de llenado, ¿sí? de los subniveles. Entonces, comenzamos acá y nos topamos con el 1S. Entonces, va a ser 1S, ¿sí? Y como superíndice, escribimos la cantidad de electrones. En este caso, es igual a 1. Y así queda escrito la configuración electrónica. Vamos a ver otro caso. Y nos pides que digamos si es paramagnética o diamagnética esta sustancia. Una reglita que podemos utilizar, muy útil, es que los átomos que poseen un número impar de electrones van a ser indudablemente paramagnéticas. En este caso, este átomo posee un único electrón, ¿sí? Por lo tanto, esta sustancia es paramagnética. Ustedes recordarán que una sustancia paramagnética posee propiedades magnéticas, ¿sí? Asociadas, y decimos que son atraídos ligeramente cuando se les acerca un imán, ¿sí? Seguimos con el B. Para el caso de un átomo con Z igual a 6. Bueno, la configuración electrónica seguimos el mismo orden que les había dicho antes, este orden de llenado, ¿sí? Por lo tanto, comenzamos con el 1S. Arriba, como superíndice, colocamos 2 electrones. Seguimos 1S. Se nos termina acá, vamos hasta el final y llegamos a 2S. 2S, el orbital S admite como máximo 2 electrones. Entonces colocamos 2 electrones. Recordemos que tenemos que llegar a 6. Entonces, seguimos. 2S, terminamos, volvemos al comienzo. Llegamos a 2P. 2P, los orbitales P se llenan como máximo con 6 electrones, ¿sí? Tenemos que llegar a 6, entonces solamente nos faltan 2 electrones. Y así queda escrito correctamente la configuración electrónica de este átomo. Ahora, necesitamos saber si es paramagnética o diamagnética. Bueno, para este caso no podemos aplicar la regla que les dije antes, ¿sí? Tenemos un número par de electrones. Entonces, a priori no podemos establecer si es paramagnética o diamagnética. Entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? Bueno, necesitamos recurrir al diagrama de energía, que ustedes ya vieron en ejercicios anteriores. Entonces, lo primero que hacemos es, vamos a escribir el diagrama de energía con la ordenada de energía y comenzamos a escribir el orbital 1S, la cajita con los 2 electrones, seguimos con el 2S con sus respectivos 2 electrones y seguimos con los orbitales P. Recordemos que
tenemos 3 orbitales p. Recordarán de la teoría que tenemos el orbital 2px, 2pi y 2pz. X, Y y Z son los ejes, ¿sí? El sentido de orientación de estos orbitales p. Que, como recordarán, como dije antes, eso me lo da el número cuántico ml, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos el llenado de estas cajas cuánticas o de estos orbitales? Tenemos que llenar 2 electrones. Lo hacemos siguiendo una reglita, que es la regla de Hund. O Hahn, en realidad es Hund porque es alemán. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Hahn? Que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. ¿Cómo hacemos esto entonces? Realizamos el llenado de este modo. Tenemos que completarlo con 2 electrones. Un electrón de este modo y otro electrón en el otro orbital, de este modo, ¿sí? En este caso entonces tenemos estos 2 electrones que no están apareados, ¿sí? Cada uno se encuentra en un orbital p distinto. Por lo tanto, estos electrones no están apareados y esta sustancia es entonces paramagnética. Las magnetizaciones asociadas a estos electrones se encuentran reforzadas, sumadas, y por lo tanto, si le acercamos un imán, ¿sí?, vamos a observar que esta sustancia se va a atraer ligeramente, ¿sí? Vamos ahora a resolver el inciso B del problema 8. El inciso B es muy parecido al A, pero en este caso ya nos dan la identidad de los átomos, ¿sí? Entonces, vamos al primer caso, vamos a resolver para el átomo de N, de nitrógeno. Lo que tenemos que hacer entonces es acudir a nuestra querida tabla de datos para la asignatura Química General, o pueden, con ayuda de una tabla periódica, ver el número atómico. Para el caso del nitrógeno, Z es igual a 7. Entonces, continuamos de la misma manera que les enseñé antes, con el orden de llenado. Vamos a 1s, 1s, 2, vamos hasta el final, a 2s, S admite como máximo 2 electrones, tenemos que llegar a 7, ¿sí? Entonces, vamos hasta acá, llegamos hasta el final, volvemos al comienzo, 2p. Los orbitales p admiten como máximo 6 electrones, pero tenemos que llegar a 7. Entonces, acá ponemos 3, y es así. El número de electrones la cantidad de electrones es impar, entonces esta sustancia es paramagnética. Bien, vamos ahora a resolver el átomo de magnesio. El átomo de magnesio tiene un número atómico igual a 12. Entonces, nuevamente su configuración electrónica va a estar dada por 1s2, 2s2, estamos acá, 2s2, vamos acá a 2p6, ¿sí? Sumamos, vamos, 2 más 2, 4, más 6, 10, tenemos que llegar a 12 electrones, ¿sí? Vamos con 2p, llegamos a 3s. 3s, 2. Y así queda escrita su configuración electrónica. Ahora, necesitamos determinar si es paramagnético o diamagnético. Nuevamente, como tiene una cantidad de electrones par, hacemos el diagrama de energía. Llenamos el primer orbital, que es el 1s, con los 2 electrones. Seguimos con
2s con los 2 electrones. Seguimos con 2p. Recordemos que tenemos 3 tipos de orbitales p. Los orbitales p están llenos con sus 6 electrones. Fíjense cómo los llena, el orden de llenado de estos orbitales. Así, de este modo, y después con los espines contrarios. Acostúmbrense a llenarlo en este orden porque les es muy útil para cuando tienen electrones desapareados, si es que les quedan desapareados, para determinar si es paramagnético o diamagnético, ¿sí? Estos son entonces los orbitales 2p. Seguimos con 3s. 3s, ¿sí? Con los 2 electrones. Entonces, del diagrama de energía podemos ver que todos los electrones se encuentran apareados. Por lo tanto, decimos que el magnesio es diamagnético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir diamagnético? Que todas las magnetizaciones, ¿sí?, asociadas a los electrones se encuentran canceladas porque se encuentran de a pares. Bien, entonces los invito a que ustedes en sus casas terminen el inciso B y vamos a pasar entonces ahora a resolver el inciso C. El inciso C es muy similar, nos pide las configuraciones electrónicas pero de iones en su estado fundamental. Entonces, para este caso ustedes van a tener que tener en cuenta la naturaleza de esos iones. Recuerden que un anión posee una carga negativa y ganó electrones. En cambio, un catión posee una carga positiva y por lo tanto perdió electrones, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a escribir la configuración electrónica del anión oxígeno 2-. El oxígeno, si lo buscamos en la tabla periódica, su número atómico es igual a 8. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el anión oxígeno, o el anión óxido, como vimos en la parte de nomenclatura, posee en su átomo 8 protones. Pero no es un átomo neutro, ¿sí? Porque ganó 2 electrones. Entonces, tiene 10 electrones. Para escribir su configuración electrónica vamos a tener en cuenta entonces esto, la cantidad de electrones. Entonces, continuamos de la misma manera que veníamos. Su configuración electrónica comienza con 1s, 2, seguimos acá, el orden de llenado, con 2s2, volvemos acá con 2p, p, recordemos que los orbitales p admiten como máximo 6 electrones, pero tenemos que llegar a 10 electrones. Entonces colocamos 6. 6, 2 y 2 son 10. Listo. Escribimos la configuración electrónica de esa manera. Vamos con otro caso, con el anión cloruro. ¿Sí? Es un anión, nuevamente ganó electrones. ¿Sí? Un electrón en este caso. El número atómico del cloro, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, Z es igual a 17. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene 17 protones. Pero no va a tener 17 electrones, porque ganó un electrón. Entonces tiene 18 electrones. Escribimos su configuración electrónica de la misma manera. 1s2, 2s2, 2p6. Llega un momento que se acuerdan el orden de memoria. Seguimos acá con 3s2. Volvemos al final. 3p. Recuerden que tenemos que llegar a 18. Contamos, vamos 10, 12 y 6. ¿Sí? 12 y 6 son 18 electrones. Listo, la configuración electrónica queda escrita de esa manera. Vamos ahora con el magnesio 2+, que nos indica esa carga, que es un catión que perdió 2 electrones. ¿Sí?
El magnesio, si lo buscamos en la tabla periódica, su número atómico Z es igual a 12. ¿Qué nos quiere decir esto? Que posee 12 protones, no así 12 electrones, porque perdió 2 electrones, ¿sí? Porque es un cation, entonces tiene en su estructura 10 electrones, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, la configuración electrónica para este cation, que posee 10 electrones, va a ser exactamente igual que la que escribimos antes para el oxígeno, para el anión óxido, que también tenía 10 electrones, ¿sí? Ambos tienen 10 electrones, pero de distinta cantidad de protones, ¿sí? La cantidad de protones es lo que le da su naturaleza, ¿sí? Entonces, la configuración electrónica para estas dos especies va a ser igual. Por lo tanto, decimos que el oxígeno 2- y el magnesio 2+ son especies isoelectrónicas. Iso que nos quiere decir que posee la misma cantidad, iso es igual, ¿sí? Entonces nos indica que tiene la misma cantidad de electrones y por lo tanto su misma configuración electrónica. Si continuamos resolviendo, por ejemplo, la configuración electrónica para el sodio, ¿sí? Como continúan en la guía de problemas, sodio más, que nos indica este más, que perdió un electrón. Recuerden que el 1 no es necesario que lo escriban, si quieren lo pueden escribir, pero no es necesario, generalmente no se escribe. Entonces, si buscamos el sodio en la tabla periódica, vemos que el sodio posee un número atómico igual a 11. Nuevamente, esto nos indica que posee 11 protones, pero perdió un electrón, entonces tiene 10 electrones. De nuevo, 10 electrones. No es necesario que escribamos su configuración electrónica porque ya la escribimos para el magnesio, que también tenía 10 electrones, para el cation magnesio 2+, y también para el anión óxido también tiene 10 electrones. Por lo tanto, es también una especie isoelectrónica a el óxido y a el magnesio. Entonces, la configuración electrónica va a ser igual. Entonces, les dejo para que ustedes escriban la configuración electrónica del calcio 2+, del cation calcio. Y eso sería todo el ejercicio 8.